Hola, buen día. Me presento, mi nombre es Torres Sánchez Edgar Yael, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quinto semestre. Este es un video para la clase de fundamentos de bases de datos. El tema se trata sobre la arquitectura de las bases de datos y en los sistemas de gestores de datos. Comencemos. Primeramente, una arquitectura en la base de datos. Hay que definir qué es una arquitectura. Bueno, la base de datos se clasifican en arquitecturas para poder dar un mejor entendimiento de lo que es el funcionamiento de esos mismos. Así para que una persona la cual no tenga experiencia en la base de datos pueda entender de una mejor manera cómo es que estos funcionan y cómo es que se organizan. Una arquitectura de las más utilizadas en las bases de datos es la arquitectura ANSI, que se divide en tres niveles: interno, conceptual y externo. Vamos a explicar a detalle cada uno de estos niveles, principalmente el interno. El interno es el nivel más cercano a lo que son el almacenamiento físico de los datos, por lo tanto es uno de los niveles más importantes, ya que aquí se almacena lo que es todo nuestro núcleo en cuanto a la información que nosotros manejamos. El nivel conceptual, por otra parte, es el nivel medio, el cual se encarga de procesar o conceptualizar lo que son las instrucciones de los usuarios, ya sea tanto usuarios con experiencia o no. Y el nivel externo, este nivel está un poco más enfocado a lo que es la cercanía con los usuarios. Es el nivel en lo que un usuario o una persona se va a acercar a, a ver más de cierta manera. Es decir, va a venir cierto fulanito a revisar la base de datos y principalmente se va a encontrar con este nivel porque es para lo que está hecho este nivel, para tener una interacción con el usuario. Una analogía un poco informal vendría siendo como una especie de caja de regalo, digámoslo así. El nivel interno viene siendo el regalo en sí, el interior de la caja, ya sea un peluche, un juguete, etcétera. El nivel conceptual vendría siendo la caja por sí sola, ya sea una caja de madera, una caja de cartón, etcétera. Es lo que lo contiene. Y el nivel externo, por así decirse, sería el envoltorio, lo que va a ver el usuario o el cumpleañero en este caso. Aquí podemos dividir lo que es la independencia de datos. Los datos tienen dos tipos de independencia, una física y una lógica. La independencia física es, por así decirse, una capacidad de modificar el esquema conceptual, pero sin tener que alterar los esquemas externos. Por ejemplo, digamos que en una base de datos hay una cantidad absurdamente grande, por ejemplo, 1000 datos, 1 millón, etcétera. Entonces, tal vez en un dato se equivocaron y necesitas eliminarlo. Este sería un ejemplo de la independencia física, ya que tú puedes eliminar cierto campo sin alterar otros en los cuales no están relacionados con este mismo. Por otra parte, en la independencia lógica es igual a una capacidad de modificación, pero sin alterar los esquemas conceptuales o los esquemas externos. Un ejemplo de esto sería una reorganización de los sistemas de ficheros en la base de datos para una mejor eficiencia. Una vez explicado la arquitectura de las bases de datos, procedemos a lo que es una arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Como podrán ver en la imagen, aquí son más niveles, 4 en su totalidad. Primeramente, una arquitectura es una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a estos mismos datos. Empezaremos por el nivel de usuarios. Aquí hay 4 tipos de niveles de usuarios, pero nos vamos a enfocar en los dos más importantes, entre comillas: los usuarios normales y los programadores. Como ya habrán notado, los usuarios normales son a los cuales la base de datos va dirigida, los programas también en su mayoría. Son los principales usuarios que van a interactuar con lo que es nuestra base de datos. Por otra parte, los programadores son los que se van a encargar de crear programas o formularios para que los usuarios, los cuales no cuentan con unos conocimientos previos, puedan utilizar la base sin ningún tipo de dificultad. Ahora vamos con con los siguientes tres niveles: procesador de consultas, un gestor de almacenamiento y el almacenamiento en disco. Empezaremos de arriba. El procesador de consultas es la parte o el nivel que se va a encargar de procesar las instrucciones del usuario o el programador. Es decir, va a obtener la instrucción de querer ver X dato y el procesador va a traducirlo, por así decirse, para que el gestor sepa qué datos está buscando.
Aquí pasamos con el gestor de almacenamiento, es el cual va a recibir como habíamos mencionado, la consulta del usuario o del programador y se va a encargar de buscar dicho dato en lo que es nuestra base de datos, vaya. Finalmente, el almacenamiento de disco es el cual están almacenados, vaya la redundancia, la cantidad de datos con los cuales nosotros estamos trabajando. Es decir, archivos, fotografías, documentos, etcétera. Y con esto podríamos dar por concluido el tema de arquitecturas en base de datos y en sistemas gestores de base de datos. Muchas gracias.